Vamos a estar ahí en 1 de Pedro, en el capítulo 1. El título del mensaje es Un llamado al verdadero amor. Un llamado al amor verdadero. Y hoy quiero concentrarme en eso, en el amor. Al amor se lo llama con razón el rey de las virtudes cristianas. A lo largo de la historia, siempre se lo ha tenido en gran estima entre los creyentes. Por ejemplo, Matthew Henry, que es reconocido como el príncipe de los comentaristas, él afirmó y él dijo que el amor es la esencia misma y la vida de la religión cristiana. La esencia del cristianismo es el amor. Juan Calvino, el gran reformador de Ginebra, una vez dijo, escuchen, todo lo que está desprovisto de amor no tiene importancia ante los ojos de Dios. O sea que podemos hacer muchas cosas, pero si no tiene amor lo que hacemos, a los ojos de Dios poco importa. Pero quizás nadie ilustró el amor de manera tan vívida, tan gráfica, tan hermosa como lo hizo el reconocido evangelista D.L. Moody. Y él dijo lo siguiente, escuchen a la descripción de Moody cuando habla con respecto al amor. Él dijo, un hombre puede ser un buen médico sin amar a sus pacientes. Puede ser un buen abogado sin amar a sus clientes. Puede ser un buen geólogo sin amar la ciencia, pero nunca podrá ser un buen cristiano si no tiene amor. Nunca podrá ser un buen cristiano si no tiene amor. Todas estas citas son un claro indicador de que el amor está por encima de todas las demás virtudes cristianas. Nada se compara con el amor. Nada. Tal como lo expresa Pablo, ¿se acuerdan en 1 de Corintios? Capítulo 13, versículo 13, que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero él dice, pero el mayor de ellos es el amor. Por tanto, no debe ser una sorpresa para nosotros de que tantas personas profesen admirar esta virtud. Hay muchas personas en el mundo que profesan admirar el amor. El amor parece ser algo muy, muy claro, muy práctico, que todo el mundo parece comprender y que todo el mundo pretende emular, incluso dentro de la iglesia. Y como el amor no es una de esas cuestiones doctrinales problemáticas acerca de las cuales tenemos diferentes posturas y no nos ponemos de acuerdo, el amor actúa como un punto de encuentro para todos. Y hay miles y miles de creyentes que no saben, por ejemplo, definir lo que es la regeneración, que no saben definir en sus propias palabras qué es la justificación, pero por lo visto todos en la iglesia saben en qué consiste el amor. Y no solo eso, sino que todos dentro de la iglesia pretenden saber no solo lo que es el amor, sino pretenden presumir de que tienen amor en su vida. Y puede que muchos que estén dentro de la iglesia no tengan otra virtud cristiana, pero nadie se atrevería a decir en la iglesia que no tiene amor. Nadie. El amor es tan, pero tan importante para el cristiano que muchos están dispuestos a fingirlo. Y es por eso que esta mañana me gustaría hablar sobre el verdadero amor. El verdadero amor. Y para eso vamos a enfocarnos en dos versículos del primer capítulo de la primera epístola de Pedro. Abran sus Biblias entonces esta mañana, en 1 de Pedro capítulo 1, y nos vamos a estar enfocando en los versículos 22 al 23. El pastor Víctor leyó de los versículos 13 al 21, por cuestiones de contexto, y vamos a leer los versículos 22 al 23. Y en este pasaje vamos a ver tres elementos del amor auténtico que disipan cualquier duda sobre el verdadero amor. Tres elementos del verdadero amor. Pedro escribe y dice, versículo 22 de 1 de Pedro 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oremos al Señor.
Padre, venimos delante de ti esta mañana para, como cantábamos, recién escuchar tu voz a través de la predicación. Esa voz poderosa, oramos que quite de nosotros cualquier incredulidad, que nos haga ver las cosas como realmente son, que nos confronte con nuestro pecado, que nos muestre cuáles son nuestras debilidades. Y en particular esta mañana, que tu palabra nos ayude a ver en qué consiste el verdadero amor. El amor no fingido, sino el amor que desciende de lo alto, que fue manifestado gloriosamente en la cruz de Cristo. Esa es la esencia de la vida cristiana, el amor. Por tanto, Dios, usa tu palabra, usa tu Santo Espíritu para que implante esta verdad en lo más profundo de nuestro ser y lleve fruto, mucho fruto en nuestras vidas. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije entonces, en este pasaje, 1 de Pedro 1, 22 y 23, vamos a ver 3 elementos sobre el verdadero amor. Porque hay ideas que hay que rectificar en la iglesia. Hay ideas que hay que corregir en la iglesia, y el amor es una de ellas. El amor es una de ellas. En primer lugar, Pedro, en este pasaje, establece cuál es el momento desde que los cristianos pueden comenzar a amar verdaderamente. Y ese es el primer punto, el momento. ¿Cuál es el momento en el que verdaderamente nosotros empezamos a amar? Como Dios nos ama. Noten, 1 de Pedro 1:22, Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y vamos a enfocarnos en esa primera frase. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, en la mente del apóstol Pedro, el amor verdadero es posible solamente como resultado de nuestra conversión. Antes de Cristo, nosotros no podíamos amar verdaderamente. Estábamos completamente incapacitados de amar como Dios ama. ¿Por qué? Porque no teníamos el amor de Él en nosotros. Eso es lo mismo que Jesús dice en Juan 5:42. Habla, se dirige a los judíos y dice, ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes, por eso no pueden amar. Y nosotros antes de Cristo no podíamos amar como Dios ama. Estábamos incapacitados. ¿A nosotros qué nos caracterizaba? El odio, el rencor. Por eso, acompáñenme ahí unas páginas después, en 1 de Juan, capítulo 2. Noten lo que dice el apóstol Juan. 1 de Juan, capítulo 2. Juan va a hablar acerca de esto. En el capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Porque el amor es la esencia de la vida cristiana. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, el odio y el rencor son características de la condición natural del hombre. Por eso Juan dice, si ustedes odian, aborrecen al hermano, están en tinieblas, no han nacido de nuevo. O sea, la ausencia del amor verdadero es la marca de una persona que no se ha convertido realmente. Pero, una vez que el Espíritu de Dios viene y hace su obra interna en nuestro corazón, nos capacita, nos da la habilidad de amar a otros verdaderamente. Y literalmente, ¿qué es lo que hace Dios? Derrama su amor en nuestros corazones para que nosotros podamos amar a otros como Dios nos ama. Romanos capítulo 5, versículo 5. Él ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu. Literalmente eso es lo que hace. Y el amor es lo que distingue a los cristianos. Es la marca más práctica. Jesús mismo dijo en Juan 13, versículo 35, dice, en esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Eso es, Jesús dice. El maestro de maestros, el Señor de señores dice, en esto van a conocer si realmente son mis discípulos. ¿En qué se aman? Juan afirma algo similar en 1 de Juan 4:12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ese amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo internamente se va perfeccionando a medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y es en la conversión entonces que nosotros recibimos esa capacidad dada por Dios de poder amarnos auténticamente. Desde ese momento el amor de Dios hace morada, por así decirlo, en nuestro corazón. Reside en nuestros corazones. Y ese amor nos controla ahora. Nos controla. Dejamos de amarnos a nosotros mismos. Nosotros comenzamos a amar a otros desinteresadamente, así como Cristo nos amó. Ahora, como veíamos ayer y durante la conferencia, así como nuestra vida cristiana no es perfecta, nuestro amor tampoco es perfecto. Está muy lejos de serlo. El odio y el rencor todavía se esconden en las profundidades de nuestro ser. Y nosotros tenemos que presentar batalla contra ellos todos los días. Hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne es el odio, el rencor, el enojo, la ira, la avaricia. Pero a pesar de que no es un amor perfecto, es un amor que se va perfeccionando. Es un amor que va creciendo a medida que somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, si hay una marca distintiva del creyente, es que el creyente siempre va creciendo en amor. Desde su conversión en adelante va a ir creciendo en amor, desde que fue salvo. Por eso Pablo en Filipenses 1, versículo 9, noten lo que pide Pablo. En Filipenses 1, versículo 9, Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que abunde. Porque una vez que ha sido derramado, ahora crece el amor en el corazón del creyente. Y esto queda más claro cuando nosotros estudiamos la primera frase del pasaje. De 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y esa frase, la obediencia a la verdad, ¿saben a qué se refiere? Se refiere concretamente al momento de la conversión. A eso se está refiriendo Pedro. Pedro acá no está hablando de la obediencia del creyente a la voluntad de Dios en el día a día. No está hablando de eso, sino que él está hablando a la respuesta inicial que nosotros dimos al Evangelio si realmente creímos en Cristo Jesús. A eso se está refiriendo. ¿Cómo lo sabemos por el contexto? Anteriormente, el apóstol ya había utilizado esta palabra para referirse al momento de la conversión. Noten cómo empieza la carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escuchen aquí. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer la misma palabra que usa en 1 de Pedro 1:22, la obediencia a la verdad, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice que hemos sido escogidos para tres cosas. En santificación del Espíritu, para obedecer, y tercero, ser rociados de la sangre de Jesucristo. ¿Ven estas tres imágenes? La santificación, la obediencia y la limpieza en la sangre son tres formas diferentes de describir la conversión del creyente. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Y Pedro vuelve a utilizar esa misma palabra en 1 de Pedro 1:22, la obediencia a la verdad, para definir lo que dijo al comienzo de la epístola y evitar cualquier tipo de confusión. O sea, Pedro no está hablando de la obediencia que nosotros tenemos al Señor todos los días,
sino que él está hablando de la obediencia como esa respuesta inicial al Evangelio de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué entonces Pedro usa obediencia en vez de creer? ¿Por qué él no dice, habiendo creído en el Evangelio, y continúa? ¿Por qué él habla de habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad? ¿Por qué utiliza la obediencia en vez de la fe? Claro está que Pedro no creía en la salvación por obras. No creía en eso. Yo creo que la razón por la que Pedro aquí utiliza obediencia en vez de fe es porque la conversión incluye no solamente fe, sino que la conversión incluye arrepentimiento y una reorientación radical de la vida. Esa es la verdadera conversión. Esa es la verdadera conversión. En las palabras de Calvino, que dijo esto, es pues, escuchen, la fe sola la que justifica, y sin embargo, la fe que justifica no está sola. No está sola. La fe verdadera, escuchen, es una fe que obedece. La fe verdadera es una fe que obedece. La fe que no produce ningún efecto en la vida no es una fe verdadera. No es una fe verdadera, no tiene valor delante de Dios. No es mejor que la fe de los demonios. ¿Los demonios creen? Claro que sí. Y dice Santiago 2:19 que no solo creen, sino que tiemblan. Es decir, que tienen suficiente conocimiento para dar una respuesta a la verdad. Pero eso no lo salva. Eso no lo salva, ¿por qué? Porque no hay arrepentimiento. Porque no hay un cambio de vida, porque no hay una reorientación, un cambio radical, hay que nacer de nuevo, hay que ser una nueva criatura, con nuevos deseos, con una nueva voluntad. Entonces, noten lo que está diciendo Pedro, esto es importante. Lo que Pedro está diciendo es que la obediencia, en este contexto, es un sinónimo de la fe que salva. Es un sinónimo. Y esto no es solo la concepción de Pedro, Pablo también habla de esto. Pablo también habla de la conversión, esa respuesta inicial al Evangelio como la obediencia. Pueden anotarlo después para verlo ahí, Romanos capítulo 1, versículo 5, van a ver a Pablo utilizando eso de esa manera. Romanos 10, 16, Romanos 15, 18 y Romanos 16, 26. O sea, todo esto, ¿qué nos enseña? ¿Qué quiere decir? Todo esto quiere decir que desde el momento que nosotros creímos, desde el momento de la conversión, el creyente se entrega a una vida de obediencia que está, según Pedro, singularmente marcada por una virtud, el amor. El amor. Hay algo peculiar en el cristiano y lo que lo distingue es el amor que tiene por Cristo y por los creyentes en la iglesia. Eso lo distingue al cristiano de cualquier otra persona. El amor. Juan lo expresa de nuevo de la siguiente manera, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel, noten esto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Noten acá Juan, pone en el mismo versículo, equivale el creer con el amar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, el conocimiento bíblico, la esperanza, la reverencia, son rangos distintivos del verdadero cristiano, pero esta descripción está incompleta si no incluimos el amor. El amor es el rey de las virtudes, es lo más importante para el creyente. El amor viene como resultado de una fe sincera, de una fe genuina, y es lo que separa, escuchen esto, es lo que separa a un creyente de un no creyente. El amor de Dios es lo que distingue al verdadero cristiano del impostor religioso. El amor de Dios.
Y quizás tú seas un recién convertido. Quizás te convertiste hace 2 meses atrás, hace 6 meses atrás. Pero en la medida que tú tengas amor de Dios, eres un creyente. Eres un creyente. Puede que seas débil espiritualmente y estés luchando con muchas cosas, pero si tú tienes amor auténtico, tienes a Cristo. Y nadie, por más maduro que sea, puede llamarse cristiano y no tener amor. Tú puedes estar en la iglesia por 20, 30, 50 años, pero si en tu vida nadie ve amor, yo cuestionaría si realmente eres salvo. Es la característica distintiva del creyente, el amor de Dios. Entonces, luego de haber establecido cuál es el momento específico en que los cristianos empezamos a amar verdaderamente, es decir, Pedro dice desde la conversión, ahora nos va a introducir a otro elemento. A otro elemento en el pasaje que está estrechamente relacionado con este. Y el segundo elemento es la manera. Vimos el momento, ahora vamos a ver la manera de amar. ¿Por qué? Porque no todo amor es igual. Hay solo un amor auténtico. Y es el que proviene de un corazón que ha sido preparado por el Espíritu de Dios. Noten lo que dice el apóstol, de nuevo, en 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, desde ese momento de la conversión mediante el Espíritu para el amor fraternal, escuchen, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y acá Pedro va a utilizar 3 palabras para explicar en qué consiste el amor genuino, auténtico, verdadero. Porque el creyente ama no como el mundo ama, sino como Dios ama. Y en este sentido, dice Pedro, su amor no es fingido. Esa es la primera palabra. Su amor no es fingido. Literalmente, esto significa sin hipocresía. Sin hipocresía. Pablo utiliza también esta palabra en Romanos capítulo 12, versículo 9, cuando amonesta a los cristianos en Roma a que su amor sea sin fingimiento, es decir, que sea sincero, que no sea hipócrita el amor. Esto nos enseña algo, que tanto Pedro como Pablo eran conscientes del peligro que existe en la iglesia de amar a otros como el mundo ama. Eso es un peligro. En el mundo, muchas veces, el amor, ¿qué es? El amor es solo una apariencia. Es solo una apariencia que nosotros mantenemos para conseguir algo a cambio, ¿no es así? Y esto tal vez se ve mejor reflejado cuando, a fin de año, cuando la familia se une para la fiesta. No hemos visto un primo y a una tía por mucho tiempo y generamos todos estos sentimientos. Te amo, te extrañé. La verdad estoy esperando regalo. Y de igual manera Pedro nos advierte, Pablo nos advierte, de que es posible mantener en la iglesia la apariencia del amor fraternal en nuestras relaciones. Tener una fachada, algo que no es genuino. Nosotros tenemos que comprender que el corazón es muy habilidoso. Jeremías ya había enseñado eso. Es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es muy habilidoso y a menudo el corazón encuentra maneras, encuentra motivos ulteriores, secretos, ¿para qué? Para sacar provecho de una persona. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestros intereses. No usemos a las personas para sacar provecho de algo en la iglesia. Porque no existe amor fraternal si está vestido de fingimiento. Eso no es amor. El fingimiento es un acto de hipocresía que no proviene del amor de Dios y no debe tener lugar en la iglesia de Dios. Segunda de Corintios 6:6 dice que el amor verdadero es sincero. Sincero, genuino.
Pero además, Pedro nos dice que el amor verdadero no solo no es hipócrita, sino que además es entrañable. Esa es la segunda palabra. Noten ahí en el texto. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Esta es la segunda palabra que el apóstol utiliza para explicar en qué consiste el verdadero amor. Esta palabra también puede traducirse como ferviente. Ferviente. Y originalmente esta palabra tenía un sentido fisiológico, es decir, se utilizaba para describir el límite máximo de estiramiento de un músculo. A ver, ¿hasta cuánto podría resistir el músculo sin que se rompa? Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a tener un sentido más metafórico esta palabra y así es como llegó a referirse a hacer algo de una manera intensa. Y ese es el sentido, ferviente. El amor verdadero ama de manera intensa, profunda. Y hay solo un único lugar en todo el Nuevo Testamento, además de este, donde se usa esta palabra. Y es en Hechos, acompáñenme. Porque para poder definir el significado de una palabra y cómo se usa, siempre es importante ver cómo se usa esta palabra en otros contextos. Y note lo que dice a Hechos capítulo 12. Versículo 1 de Hechos 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes tomaba a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5, acá está. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí la palabra sin cesar es la misma que se usa en 1 de Pedro 1:22 para hablar del amor entrañable. Sin cesar. La idea de Pedro entonces es que no basta con amar un poco la iglesia. No es suficiente venir a la iglesia y amar un poquito al hermano. No, el amor verdadero, el amor de Dios, si ha sido derramado en nuestro corazón, ¿saben lo que exige? Exige la más plena intensidad de todos, para todos, en todo momento. Que amemos intensamente, fervientemente. Por eso más adelante, en 1 de Pedro 4:8, Pedro escribe y dice, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, dice, lo más importante que debe haber en la iglesia es amor ferviente, un amor intenso, con un esfuerzo intenso. Debemos esforzarnos para amar a nuestros hermanos. No solo un poquito, sino ir siempre más allá. Ir la extra milla, como dicen en inglés, para cubrir multitud de pecados. Y Pedro va a agregar una tercera palabra y dice que lo que distingue al cristiano es que ama de corazón puro. Noten cómo termina el versículo. No fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, esta palabra en el original es muy debatida, muy debatida. Hay algunos manuscritos antiguos griegos que no la tienen y otros que sí. De modo que algunos lo traducen y hay otras versiones que prefieren no hacerlo. ¿Por qué? Porque no están del todo convencidos de que si realmente fue original esta palabra en el texto griego. Pero la verdad es que hace muy poca diferencia si la palabra está ahí o no está. El sentido básico del pasaje permanece intacto, sigue siendo bastante claro. Y Pedro lo que está diciendo es que el amor verdadero es diferente del amor del mundo porque proviene de un corazón que ha sido preparado por el Espíritu Santo. Es diferente. Otra vez, por naturaleza, lo hablamos al principio, todos somos egoístas. Todos somos egoístas.
Todos somos maliciosos, somos envidiosos, somos malintencionados, somos poco amables. Por eso noten que inmediatamente después, al final de este párrafo del capítulo 1, noten cómo empieza el capítulo 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. ¿Por qué? Porque Pedro conoce cómo es nuestro corazón natural sin Dios. Es hipócrita, es envidioso, es malicioso, es detractor, es poco amable. Y sí es cierto, en algunos hay más ira que en otros. En algunos hay más orgullo que en otros, especialmente si eres argentino. Pero la verdad es que todos, independientemente del país de origen, todos, sin Dios, estamos desprovistos del amor verdadero. No sabemos amar como Dios. Y no hay que ir muy lejos para esto, no necesitan ustedes que los convenzan. Pero si hay alguno que por ahí todavía no lo convenzo de eso, solo hay que mirar a un niño. Hay que mirar a un niño para ver la prueba de esto. Escuchen, ningún niño, por más inocente y maravilloso que parezca, ama como Dios ama. Ningún niño. Ningún niño posee amor cristiano desde que nace. ¿Por qué? Porque desde que nace el niño tiene una inclinación natural a amar como el mundo ama. Eso es lo que quiere el niño. Y muchas veces viene el niño fingiendo amarte. Ay, papito, qué lindo que sos, cómo te extrañé. Es lo primero que me preguntan mis dos hijos cuando vuelvo de viaje. Papi, dame un abrazo, qué lindo que volviste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué me trajiste? Y muchas veces fingen. Fingen amarnos, ¿por qué? Porque están buscando algo a cambio. Es la verdad. Entonces dan efusivas muestras de alegría, de cariño. ¿Para qué? Para sacar provecho de una situación. Ese es el niño. Pero su amor no es auténtico. No es auténtico tal como lo describe Pedro. No estoy hablando de que el niño no ama. Sí ama, pero no es auténtico como el amor de Dios. A un niño generalmente le basta con amarte hasta recibir la recompensa. Entonces, si tú le das lo que le trajiste de viaje, ¡ay, gracias, chao, sale corriendo y se olvidó de ti! Se olvidó de ti. Quiere la recompensa, hasta ahí llega el amor. No tiene intensidad el amor de un niño, ni capacidad de estirarse. ¿Por qué? Porque no conoce el amor de Dios el niño. No conoce eso. En cambio, aquí Pedro nos enseña que el cristiano puede amar como Dios ama, porque su corazón ha sido transformado. Y ahora el cristiano tiene motivos puros para amar. Puros, para dar más de lo que recibe. Y en el cristiano hay una preocupación ferviente por los demás miembros de la familia de la fe. Nos preocupamos unos por los otros. Y el cristiano no se conforma con solo comunicar palabras suaves. No se conforma simplemente con ser amable en la iglesia. No. No, el cristiano hace todo lo posible para hacer el bien en favor de todo aquel que esté a su alcance. ¿Y el amor de Dios qué hace en el cristiano? Lo vuelve paciente. Lo vuelve paciente ante cualquier provocación. Oh, me miró mal el hermano en la mañana. El amor de Dios te hace paciente. No te hace guardar rencor. Y el amor de Dios te impulsa a perdonar cuando te hieren, cuando te lastiman. Y te estimula a tranquilizarte cuando se te está atacando injustamente. Y el amor de Dios es maravilloso, porque te hace soportar mucho, a resistir mucho, a aguantar muchas cosas y a pasar por alto muchas otras cosas, a someterte, a negarte a ti mismo. ¿Todo para qué? Todo para guardar la unidad del espíritu, del vínculo de la paz. ¿Qué es el amor de Dios? Y el amor de Dios te hace bondadoso, te hace generoso, te hace cordial, te hace apacible, te hace ser considerado con otros,
En todo tiempo, el amor verdadero, dice 1 Corintios 13, cree. El amor verdadero espera y trata de hacer siempre una buena interpretación de los actos de los demás. No está pensando lo peor. ¿O por qué se sentó en la silla donde yo siempre me siento? No. El amor de Dios te hace pensar lo mejor, interpretar lo que el otro hizo de la mejor manera. Dar lugar a la duda. Y aún en lo peor, cuando más nos lastima, cuando más nos hiera, el amor está lleno de piedad. El amor está lleno de misericordia. El amor está lleno de compasión. El amor de Dios borra las tensiones en la iglesia. El amor de Dios anula la enemistad en la iglesia. El amor de Dios destierra el odio en la iglesia. ¿Qué diferente sería la iglesia si nos amáramos de esta manera? ¿Se imaginan? Yo creo que es la falta de amor cristiano, lo que causa la mayor tristeza en la iglesia. De ahí sale. Los mayores problemas en la consejería son por falta de amor, si no todos. Porque en la iglesia se finge el amor muchas veces. En el matrimonio se finge el amor muchas veces. Y es a la luz de esta triste realidad que Pedro introduce un tercer y último elemento que no podemos ignorar. Y el elemento final es el motivo. El motivo por el cual nosotros debemos esforzarnos por amar a otros verdaderamente en la iglesia. Vimos el momento, amamos desde nuestra conversión, si realmente somos nacidos de nuevo. Pedro describe la manera diferente, amamos no como el mundo ama, sino como Dios ama. Y ahora Pedro va a cerrar este pasaje con el motivo. El motivo por el cual nosotros debemos esforzarnos. Y el apóstol concluye de la siguiente manera, escuchen. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Dice, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, acá está, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Pedro en este versículo explica por qué nosotros debemos esforzarnos a amar a otros como Dios ama. ¿Y la razón cuál es? La razón es que el cristiano ha nacido de nuevo. Es tan simple como eso. No puede no amar. Si ha nacido de nuevo, si hay una conversión genuina, el creyente no puede no amar. ¿Por qué? Porque el amor, otra vez, es la marca de una vida nueva en Cristo Jesús. De haber sido muerto con Cristo en la cruz y de haber resucitado con Cristo a una nueva vida. Acompáñenme de nuevo a 1 de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el 10, para que entiendan lo que está diciendo Juan acá. Escuchen, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, o sea, los creyentes y los no creyentes. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso es lo que Cristo ha pedido desde el principio. No como Caín, dice, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y aquí está. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esta es la pregunta que muchos se hacen en la iglesia. ¿Cómo sé si nacido de nuevo? Acá está. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida espiritual en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es como Caín. Entonces, para el creyente, el amor auténtico es inevitable. Va a amar. Y tiene que darse como fruto de una conversión. Es inevitable que suceda. Y ahora,
porque tenemos un nuevo corazón, dice Pedro, podemos amar sin fingimiento, podemos amar de manera ferviente, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y para resaltar esta dinámica entre la conversión en el pasado y la conducta del creyente en el presente, Pedro va a utilizar una construcción muy particular en griego. Ahí la frase que está al principio del versículo 23, siendo renacidos, habla de una acción que ocurrió precisamente en el pasado y tiene efectos continuos en el presente. Algo que ocurrió en el pasado, en la conversión, y que tiene efectos hasta ahora, en el presente. ¿Y cuál es el efecto más evidente, dice Pedro, de nuestro nacimiento? El amor. Esa es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Con esto conocemos, dice Juan. Entonces, el amor verdadero resulta solo cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Pablo habla de esto en Gálatas 5:22, ¿se acuerdan? Porque el fruto del Espíritu es amor. Y lo que encabeza al fruto del Espíritu es el amor. Cuando el Espíritu Santo reside en una persona, lo impulsa, lo fortalece, le da la habilidad para amar. Por eso al principio dije que este es el elemento distintivo del verdadero creyente. Escuchen, el impostor religioso ama como el mundo ama. Y el impostor, el que está en la iglesia y aparenta ser creyente, profesa, de boca para afuera, admirar el amor cristiano. Claro que sí. Alaba, de hecho, este aspecto del fruto del Espíritu Santo. Lo canta. Pero no quiere saber nada de la raíz de donde puede obtenerse este verdadero amor. Y el impostor religioso no le gusta que le hablen de su pecado. Porque lo último que quiere es arrepentirse. Está en la iglesia porque, le gusta todo esto. Necesita estructura los domingos, quiere que sus hijos tengan buenos valores. Y está acá porque tal vez la esposa lo trajo a la fuerza. Entonces le gusta que lo amen. Y él también trata de recíprocamente dar ese amor. Pero cuando le hablan de transformación, cuando le hablan de dejar el pecado, cuando hablan de arrepentirse, de vivir una vida nueva, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el impostor religioso. ¿No le gusta que lo confronten con su pecado? ¿Por qué? Porque todavía está enemistado con Dios. Lo vimos durante la conferencia. Está enemistado, está lejos de Dios. Entonces, el amor del impostor religioso es mero formalismo. Es una formalidad. Pero el formalismo no es cristianismo. ¿Entienden eso? El formalismo no es cristianismo. Y escúchame bien todos. Es posible, es muy posible, tener mucha religión sin tener conversión. ¿Entiendes eso? Y ciertamente tú puedes tener la apariencia de amor fraternal en la iglesia y no ser creyente. Y si este eres tú, yo te animo a que te arrepientas de tus pecados. Que confíes en Cristo plenamente en Él para salvación. Porque tú no podrás ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo, es lo que predicaba Jesús. El cristianismo, escuchen, no es un asunto de conducta solamente, sino también de corazón. Por eso es que el formalismo no salva y no salvará jamás. La religiosidad no salva y no salvará jamás. Porque tú puedes presentar un comportamiento y una conducta exterior maravillosa. Pero por dentro, estar muerto realmente. Si ese eres tú, ven a términos con Jesús hoy. Confía en Él para salvación. Porque Cristo es capaz de limpiar tus pecados y darte un nuevo corazón, darte verdadera transformación. La religión no te puede transformar. El formalismo no te puede transformar. Porque tú necesitas nacer de nuevo un nuevo corazón, una obra milagrosa. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces ven a Jesús.
falsa ilusión que estoy tratando de combatir esta mañana es que puede haber verdadero amor en una persona sin la obra del Espíritu Santo. Y creo que ese es uno de los peligros más grandes de la iglesia. Y Pedro nos enseña que es meramente imposible que en un corazón no regenerado haya verdadero amor. El corazón natural no conoce lo que es el amor de Dios. Y para amar como Dios ama, para amar como el creyente tiene que amar, uno tiene que nacer, dice Pedro, de una simiente incorruptible. Incorruptible. Una simiente incorruptible. Para tener una herencia incorruptible, como dice 1 Pedro 1:4, incontaminada e inmarcesible. Entonces, grábate esto en la cabeza. Si no hay regeneración, no hay verdadero amor. Punto. Si no hay regeneración, no hay verdadero amor. Pero, Lucas, tú no entiendes. Yo bajé a Asia, estuve entre los monjes y tienen un amor increíble. Han dejado todas sus vidas atrás, los amores y los placeres del mundo. Pero esas personas siguen estando muertos por dentro si no son regenerados, si no confían en Cristo Jesús. No, pero tú no conoces a mi vecino. Cree en otro Dios. Pero me trae comida todos los días. Me cuida a los nenes. Si no hay regeneración, no hay verdadero amor. Porque nadie es capaz de amar como Dios ama en su condición natural de pecador. Y no cabe duda de que hay algunos que no conocen a Cristo y que tienen cierto grado de bondad. Es cierto, hay personas que tienen cierto grado de amabilidad, pero el amor de Dios, en su más plena intensidad, jamás podrá encontrarse en ellos a menos de que el Espíritu Santo obre en su corazón. Y el amor en su más plena expresión y en su más plena intensidad lo hemos visto en la cruz de Calvario, en el Gólgota. ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de entregar su vida a alguien perfecto por seres miserables como nosotros? Eso es amor. Entonces, el amor verdadero es fruto del Espíritu Santo solamente. Solamente. Únicamente viene de Él. Entonces resulta aberrante que no nos amemos en la iglesia. Es una aberración. Si viene del Espíritu Santo y decimos amarle, resulta aberrante cuando hay conflictos en la iglesia, cuando hay disensiones, cuando hay batalla en la iglesia, cuando cada uno está mirando más por lo suyo propio que por lo de los demás. Es una aberración al nombre de Cristo, a la obra de Cristo y al poder que tiene el Espíritu Santo de transformar a una persona. Habiendo sido renacidos para andar en una nueva vida, nosotros deberíamos amar de corazón puro. Y yo entiendo, escuchen, yo entiendo que no todos los que asisten a la iglesia son verdaderamente creyentes. Y por tanto, hay personas que no pueden amar verdaderamente dentro de la iglesia porque nunca han nacido de nuevo, yo entiendo eso. Pero del cristiano no lo entiendo. Porque del cristiano se espera que por sobre encima de todas las demás virtudes ame. Ame. Porque donde hay fe, también habrá amor. Habrá amor, indefectiblemente tiene que haberlo. En las palabras del gran obispo de Liverpool, J.C. Ryle, a quien cité ayer, él dice lo siguiente, escuchen. El sol y la luz, el fuego y el calor, el hielo y el frío no están más íntimamente unidos que la fe y el amor. Estos dos están unidos, son inseparables, la fe y el amor van de la mano. Entonces, la pregunta es, ¿por qué escasea tanto el amor verdadero entre los cristianos? ¿Por qué escasea? ¿Cuál es la razón principal de su ausencia en la iglesia? Y la respuesta es simple. Es que el pecado todavía mora en nosotros. Todavía. Vamos combatiendo con la presencia del pecado. Y hay deseos que se esconden en las grietas más profundas de nuestro corazón
y se oponen al dominio controlador del Espíritu Santo. Luchan, presentan batalla todos los días, como dice Pablo en Gálatas 5:17. Todos los días. Y desgraciadamente, muchas veces, el egoísmo, la malicia, la envidia, la venganza y otras pasiones semejantes prevalecen en nosotros por sobre encima del amor de Dios. Y alguien nos hace algo e inmediatamente se la queremos devolver. Y pasamos toda la semana pensando cómo se la vamos a devolver el próximo domingo. Muchas veces la envidia, el egoísmo prevalece. De modo que, aunque el cristiano no puede no amar, a menudo no ama como Dios ama. Y esta lucha puede ser desgastante, la verdad. Estar en una iglesia donde no se ve el amor de Dios puede ser desgastante. Pero lo que Pedro nos quiere enseñar aquí es que aunque es desgastante, no es desesperante. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Noten lo que nos recuerda Pedro acá. Dice que hemos nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece no solo por unos días, permanece para siempre, dice él. Y en el contexto, lo mencionaba ayer en la sección de preguntas y respuestas, en el contexto de 1 de Pedro 1, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿saben con qué se identifica? Con el Evangelio. Noten lo que dice después, al final del versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, la palabra de Dios es identificada con el Evangelio. Y esto es precioso para nosotros. Porque a pesar de que falte el amor en la iglesia y pueda ser desgastante tener que vivir con hermanos que finjan el amor, no es desesperante la situación. No es desesperante, porque el Evangelio de Cristo nos motiva a amar a otros verdaderamente en la iglesia. Nos motiva a hacer el bien, escuchen, y cubrir multitud de pecados, no devolver cuando nos pagan mal, cuando nos hieren, no tomar venganza cuando nos tratan mal, es contrario a lo que nuestra carne desea. Nuestra carne desea que, ¡pum!, saco el sable y le corto la cabeza. A lo Caín. Hago algo, lo llevo al campo, lo invito. Ven a mi casa y ¡pum! Eso es lo que nuestra carne desea. Se la devuelvo en el partido del fútbol. Eso no es natural. No es natural hacer el bien y cubrir multitud de pecados. Toma el Evangelio en nosotros hacer eso. La obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros traemos a la memoria el Evangelio de Cristo Jesús, la obra de Cristo en la cruz, nosotros le damos una oportunidad al Evangelio de que moldee nuestros intereses, de que moldee y afecte nuestra conducta. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para amar a otros como Dios ama? El Evangelio. Recordarte el Evangelio todos los días. Entonces, enfoca tu mente en el Evangelio con toda determinación. Porque en el Evangelio tú siempre encontrarás abundante estimulación para mostrar el amor de Dios a los demás miembros de la fe. Siempre. No hay nada tan grande que el Evangelio de Dios no nos ayude a cubrir con amor. Nada. El Evangelio a ti te provee todos los recursos necesarios para perdonar a los que te han ofendido y cubrir así multitud de pecados. El Evangelio te motiva a amar, no solamente de palabra, no solamente de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, recuerda el Evangelio todos los días. Medita en el Evangelio de día y de noche. No te acostumbres al Evangelio. No te acostumbres a las verdades gloriosas del Evangelio, porque tú puedes tener mucho conocimiento acerca del Evangelio, pero si tu conocimiento no resulta o carece de resultados prácticos en la vida, es inútil todo ese conocimiento.
No sirve para nada. Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, y él dice, si entendiera toda ciencia y no tengo amor, nada soy. De nada sirve tener todos estos conceptos del Evangelio, saber que Cristo vino, murió por mis pecados. Si eso a ti no te ayuda a amar a otros, es inútil ese conocimiento. De nada sirve. Y tal vez tú piensas tener fe. Pero recuerda que los demonios también tienen fe. Pero es una fe infructuosa. Es una fe que no santifica. Es una fe que no produce el fruto del Espíritu. La fe verdadera es una fe que obra, dice Pablo en Gálatas 5:6, obra por el amor. Esa es la fe verdadera. Por tanto, yo te invito a que observes tu propia vida y consideres qué lugar ocupa en ti el amor de Dios. ¿Qué lugar? En tus motivaciones. ¿Qué lugar ocupa? ¿Está detrás del odio y del rencor? ¿O ocupa el primer lugar? ¿Qué lugar ocupa el amor de Dios? Porque el Evangelio no solo es capaz de producir amor verdadero donde nunca hubo antes, sino que el Evangelio también puede provocar verdadero amor cuando más lo necesitamos. Cuando más nos quieren. Recordar que Cristo soportó la ira de Dios por mí. Te puede hacer amar al que menos quieras amar. Y recordar que en la cruz colgó un ser perfecto, que no merecía estar ahí. Por un ser tan ingrato como el tuyo. Y que lo que mantenía en la cruz no eran los clavos, sino que era el amor. Y que él en cualquier momento podría haber llamado legiones de ángeles para que lo defendieran. Y un solo ángel podría haber matado a más de 185.000 personas. Y no lo hizo. Eso te hace amar al que más te ha herido. Predícate el Evangelio. Vuelve al Evangelio. Vístete de amor auténtico en el Evangelio de Cristo Jesús. Padre, le damos muchísimas gracias por este pasaje tan hermoso que nos llama a amar como tú nos has amado. A cubrir multitud de pecados con amor genuino y verdadero. Oh, qué diferente sería la iglesia si nos amáramos así. Pero en muchas iglesias lo que menos nos distingue es el amor. Y hay disensiones, hay pleitos, hay divisiones, hay rencor, raíz de amargura. Y somos como los de Corintio, que tomamos la cena del Señor sabiendo que estamos enemistados con otros. Y queremos sacar ventaja de situaciones. Padre, te ruego que traigas transformación en nuestras iglesias. Y para que haya transformación tiene que haber predicación del Evangelio constante, recordatorios que vengan de la palabra de Dios. Permite, oh Dios, que todos los que estamos aquí podamos diariamente habitar en las promesas hermosas del Evangelio de Cristo Jesús. Para que cuando nos hieran, no devolvamos mal por mal, sino bien por mal. Para que cuando nos lastimen, cuando se rían de nosotros, cuando nos ataquen injustificadamente, podamos amar como Cristo amó en el Calvario. Alguien a quien abofeteaban, le escupían, se mofaban de él, y él no abría su boca, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, sabiendo que un día todos vamos a tener que compadecer delante de ti. Dios, haznos como Cristo. Derrama tu amor en nuestros corazones. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo.